Vayamos al Proverbio 1:4. No sé si esto es una serie que está comenzando nueva, porque sencillamente es un mensaje que es necesario. Hay una inquietud del Espíritu Santo para con la iglesia actual, para con la generación actual, para con esta iglesia local, que tengamos plena atención y diligencia sobre este asunto que vamos a ver hoy. Proverbios 1:4, voy a leer la versión NTV para los que me siguen con las diferentes versiones que yo leo. Dice: estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Yo quiero que usted sepa y recordarle que la intención de Salomón de escribir el libro de Proverbios era instruir, darle inteligencia, darle sagacidad, darle sabiduría y darle discernimiento a todo aquel que le hiciese falta. Él se refiere a la juventud porque él sabe como joven que esa es una etapa en la que uno carece de muchas cosas. Por eso que la palabra adolescencia significa que adoleces todavía de muchas cosas, que te faltan muchas cosas, que nos faltan muchas cosas, porque todos pasamos por esa etapa. Entonces, debido a esa carencia natural, que a pesar de que en ese entonces no había la psicología como la hay ahorita tan avanzada, pero Salomón en su sabiduría pudo ver que era necesario esto, le escribe a los jóvenes, pero ya sabemos que el libro de Proverbios es aplicable para cualquier persona de cualquier edad. Y aquí quiero resaltar el punto donde el Espíritu Santo me ha hecho mucho énfasis esta semana, es el discernimiento, que solamente la mayoría de los cristianos evangélicos manejan es discernimiento. Eso es para ver demonios, donde hay demonio y donde no hay demonio, y caen en la postura radical y extrema que ven demonios hasta en el cereal con leche que se están tomando, en las camisas, en los pantalones, en los interiores, en los boxers, en el peinado, en el peluquero, en el colector, en todos lados ven demonios. Pero no son capaces de ver mucho más allá con el discernimiento, porque no han entendido qué es lo que implica más allá, que si bien es cierto, el don de discernimiento de espíritu nos permite esa cualidad, pero tampoco eso quiere decir que usted va a andar con el discernimiento las 24 horas abierto, porque si no, entonces nadie puede vivir en este mundo, porque el mundo está lleno de demonios. Entonces usted no va a poder socializar y convivir de la manera que usted tiene que hacerlo. Así que yo quiero que entendamos algo, para los que anotan, para los que escriben, para los que me llevan el seguimiento. La palabra bin, así tan sencillita, es una palabra hebrea, B-I-N, aparece 250 veces en el Antiguo Testamento y se traduce al español como perspicacia. Perspicacia. Es decir, es una persona, cuando usted le dice esa persona es perspicaz, es alguien que es capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no ven. Es decir, es alguien muy meticuloso, que es capaz de ver detalles que muchas veces se pasan por alto, pero que son necesarios para resolver, por ejemplo, alguna situación. La palabra en el griego se traduce como percibir. Es la palabra diacrino, que también significa separación, distinción, juzgar y examinar. Muy interesante que esto está un poco relacionado con el tema que estamos tocando ahorita los martes, que tiene que ver con el juzgar. Pero pastor, todavía no lo estoy entendiendo. O sea, ¿cuál es la inquietud del Espíritu sobre este punto? Más allá de que usted entienda ya entonces que discernir significa separar, distinguir, examinar y juzgar. Y Salomón dijo en el Proverbio 1:4 que la intención de él y del Espíritu del Señor era darnos discernimiento, es decir, darnos la capacidad de distinguir, de separar, de examinar, de juzgar. Esto es muy necesario a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Y es algo que todo ser humano tiene que estar tomando desde que es niño, porque desde que es niño nos están preguntando, ¿qué te gusta más, el rojo o el azul? ¿Qué te gusta más a los varones, este carrito o este camioncito? A las niñas, ¿qué le gusta más, esta muñeca o esta muñequita? Y uno ya está tomando decisiones según la capacidad, y a medida que uno va creciendo, esas decisiones van tomando otro tipo de peso, otro tipo de envergadura. Y ya hoy día muchos tienen que afrontar decisiones más duras y más difíciles, como por ejemplo los venezolanos tuvieron que un día tomar la decisión, que no fue nada fácil, de salir o no salir de Venezuela, que no es una decisión sencilla, que muchas veces se toma de la noche a la mañana, que cuesta tomar, por lo que implica una decisión de esa magnitud. Y muchos tuvieron que examinar, tuvieron que separar los pros y los contras, tuvieron que
tomar buen juicio y buen criterio para poder tomar una decisión definitiva, ya sea impulsado por el Señor o ya sea porque Dios lo puso en su corazón pues, y se encargó de hacer este trabajo. Precisamente, hoy vamos a mirar discerniendo los tiempos. De esto se trata. Pero es necesario que podamos entender lo que implica, lo que significa el discernir, para que usted a fin de cuentas usted pueda discernir los tiempos que el Señor le está marcando a usted, a su vida y a la iglesia. Vamos al Proverbios 3:21. Sigo con la versión NTV. Ya saben entonces que la palabra diacrino significa separar, distinguir, juzgar, examinar. Y la hebrea, perspicacia. Es decir, alguien que tiene discernimiento es alguien que es prudente. Porque se puede dar cuenta de cómo actuar, de cómo no actuar en determinadas situaciones. Una persona que muchas veces es imprudente es porque no discierne y por eso, como decimos nosotros en Venezuela, mete la pata, comete errores. Proverbios 3:21, la versión NTV dice: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Cuando el Señor nos dice a nosotros, hijo mío, no pierdas de vista, quiere decir que eso es algo de suma atención a la cual le debemos dar todo el detalle necesario en nuestra vida. Algo que a todos nos es importante guardar, dentro de las muchas cosas materiales que podemos guardar, es el documento de identidad. Ya sea porque usted tenga el DNI o sea porque tenga el carnet de extranjería. Es algo muy valioso a nivel legal y a nivel económico también, porque no es nada barato reponerlo. Hay un costo, por lo menos para nosotros los extranjeros, hay un costo para reponer el documento. Y es un costo representativo a nivel económico. Y más por lo que uno implica estar acá. Entonces son cosas, son detalles que uno guarda. Usted puede salir a amor sin el teléfono de la casa. Bueno, se me quedó el teléfono en la casa. Pero usted es capaz que usted no sale sin el documento de identidad. Entonces no puedo dar documento de identidad. Porque no sé en qué momento lo puedo necesitar. Y no es que el teléfono hoy día no sea importante, porque ahorita hay hasta cierto punto una dependencia al celular que hasta la Sociedad Médica Internacional está evaluando un trastorno psicológico a las personas que no pueden vivir sin el teléfono. Ya lo están evaluando. Personas que literal entran en ansiedad si no tienen el teléfono encima. Pero a pesar de eso, el documento de identidad, llámese pasaporte, llámese DNI, carnet de extranjería, en cualquier lugar del mundo es algo de mucho valor y que uno siempre tiene que estar al cuidado. Hay que prestarle mucha atención. Y el Espíritu Santo, por medio de Salomón, dice: hijo mío, no pierdas de vista el discernimiento. Tomando en cuenta lo que significa, el Espíritu Santo nos está diciendo: no pierdas de vista la capacidad de juzgar, de examinar, de discernir, de separar las cosas, los tiempos, las sazones. Miren la importancia y la relevancia que hay en esto. Y muchas veces los cristianos son muy superficiales o descuidados con este tema. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. ¡Wow! Es uno de los beneficios de prestarle atención, de desarrollar y mantener siempre en un alto estima y valor el discernimiento. Dicen que refresca el alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Muchos toman malas decisiones en la vida o decisiones apresuradas por no tener el discernimiento necesario en un momento determinado y por eso tropiezan. Miren lo importante que es tener el discernimiento. Mantienen seguro tu camino. La indecisión, la inseguridad y la ansiedad que muchas veces usted tiene es porque todavía no tiene la capacidad suficiente para discernir, para saber qué hacer. Porque le voy a explicar algo. Una cosa es que tú sepas qué tienes que hacer y otra cosa es cuándo tienes que hacerlo. Y eso lo vamos a mirar aquí. Son dos cosas muy importantes. Discernir la voluntad de Dios y discernir los tiempos de esa voluntad. No basta con que usted conozca la voluntad de Dios. Necesita saber cuándo se aplica o no se aplica esa voluntad que se me fue revelada. Y eso lo vamos a mirar, no me quiero adelantar. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Voy a hacer una pregunta, pero para que ustedes la reflexionen, no para que me la conteste. ¿Cuántas veces usted se ha ido a la cama y no ha podido dormir porque tiene que tomar decisiones o no sabe qué hacer en diferentes circunstancias y eso te quita el sueño? Y te paras como que si nunca te hubieses acostado. No descansaste, porque no sabes qué hacer.
Muchas veces sabes, mejor dicho, cuándo o cómo hacerlo, porque sabes qué hacer, pero no sabes el cómo y el cuándo. Y ese cómo y cuándo te quita el sueño. Porque no hay el discernimiento de los tiempos. Esto es un mensaje muy práctico, ¿sabes? Pero aquí dice que cuando tú prestas atención al discernimiento, tú vas a dormir sin miedo y dormirás profundamente. Usted sabe que es sabroso dormir profundo. Y yo le voy a decir una cosa, aquí más que todo para mis hermanos peruanos. Acá en Perú tiembla más que en Venezuela. Nosotros no estamos acostumbrados a tantos temblores. Y muchas veces cuando tiembla ya no nos enteramos, sino cuando pasan el reporte. Tembló no sé cuánto. Ah, mira, tembló. Pero aquí tiembla más frecuente y de mayor intensidad, así que se siente. Y aquí ya yo me he sufrido varios temblores, pero gracias a Dios a la mayoría no lo he sentido. Ni este que hubo en estos días que fue más o menos fuerte, que fue de noche. Todo el mundo se paró con la noticia, a otros aquí hasta me comentaron que fue un domingo en la mañana. No, pastor, yo me paré con el temblor, pues yo decía, Dios mío, qué fuerte. Y decía, Señor, entonces yo me morí, me fui para el cielo y volví a bajar al rato, porque yo no sentí nada. Absolutamente nada. Hemos dormido lo más profundo. Hasta mi hermano no pudo dormir porque creía que las ventanas de los cuartos son como estos. Creía que se le iban a partir las lunas y le iba a caer un poco de vidrio encima, iba a ser una tragedia. Ya tenía una novela ya en la cabeza, ya se había lisiado con una silla de ruedas, porque se le iba a partir la columna. O sea, él tenía una novela hecha. Yo sí, bueno, mira, yo dormí sabroso. Yo dormí tranquilo. Puedes dormir profundo. Dice, no hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Cuando tú prestas atención al discernimiento en tu vida, ni siquiera vas a temer, aunque sepas que lo que viene es malo. ¡Wow! ¡Qué ventaja tan tremenda nos da, como dice aquí Salomón, no perder de vista el discernimiento! No perder de vista el discernimiento. Porque el Señor es tu seguridad y Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. A través del discernimiento el Señor te libra de las trampas. Y aquí no estoy hablando de las trampas del diablo, ojo, porque siempre los evangélicos enfocan, le echan toda la culpa al diablo siempre. Aquí estoy hablando de las trampas de tu propio corazón, porque engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y el mundo dice, sigue las intenciones de tu corazón, hazle caso a tu corazón. No hay nada más peligroso que hacerle caso al corazón, ¿sabes? El mundo te dice que hay que seguir el corazón y Dios te dice, cuidado con tu corazón. Mire que venimos de una serie guardando el corazón. Y de estas trampas, no hay manera de que te libres de esas trampas si no tienes discernimiento. No vas a poder contra las trampas de tu corazón si no tienes discernimiento. Vas a caer y vas a sufrir las consecuencias. Y mira que esas trampas son dolorosas, ¿sabes? Y ojo, con esto no estoy diciendo que algo no pueda ser de Dios o no. Lo importante es discernir los tiempos para eso. Y eso lo vamos a mirar. No se me adelante, pero tampoco se me retrase. Proverbios 8:12. Que el Señor nos redime el tiempo, porque hay mucho que decir sobre este punto. Pero es tan necesario decirlo. Proverbios 8:12. Sigo con la versión NTV. Dice, yo la sabiduría convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. O sea, a usted le falta discernimiento es porque le falta sabiduría. Y si le falta sabiduría es porque le falta temor de Dios. Y si le falta temor de Dios es porque usted no está respetando suficiente a Dios en su vida. Sencillo, práctico. El Evangelio es sencillo, amado. La Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar, que es otra cosa. No es difícil de entender. Aquí dice que la sabiduría convive con el buen juicio. Y si usted tiene buen juicio, usted va a poder juzgar correctamente. Juan 7:24 Jesús lo dijo. Es decir, vas a poder examinar, vas a poder dividir, vas a poder separar, vas a poder ser perspicaz, como lo vimos al principio. Y vas a poder tener un panorama mejor, más amplio, con mayor conocimiento sobre las circunstancias que tienes enfrente y vas a poder tomar buenas o malas decisiones. O sea, ya ahí sí no se te libra. Pero aquí dice que la sabiduría sabe dónde encontrar conocimiento y discernimiento.
Necesitas mayor discernimiento. A lo mejor te estás dando cuenta, wow, pastor, yo como que estoy necesitando más discernimiento de lo que estoy pensando. Necesitas más sabiduría. Y no vas a poder tener más sabiduría si no tienes más temor de Dios en tu vida. Decisiones apresuradas, decisiones que son contrarias a lo que Dios está haciendo actualmente en tu vida, es por falta de discernimiento de los tiempos. Y tú solo vas a pagar las consecuencias si sigues en ese camino. O sea, querer movernos de una etapa en la que Dios nos metió a la fuerza es como no esperar que el tren llegue a buscarte y pasarte a los rieles del tren y empezar a caminar tú. ¿Vas a llegar algún día? Sí, vas a llegar. Pero vas a sufrir las consecuencias de eso. Salmo 119, 169. Sigo con la versión NTV. Salmo 119, 169, el salmo más largo de la Biblia, y le voy a dar una recomendación de todo mi corazón. Por favor, no ore con ese salmo cuando vaya a bendecir los alimentos. Porque se le van a enfriar, ¿sabes? Es un clamor de mi corazón. Oraciones cortas para bendecir los alimentos y disfrute los alimentos. No ore con el salmo 119, eso déjalo con una vigilia, con un ayuno. Oh Señor, escucha mi clamor, dame la capacidad de discernir lo que me prometiste. Oh, gloria a Dios. Dame la capacidad de discernir, Señor. Amada iglesia, meta en las oraciones personales y la que hace por los suyos. Señor, danos la capacidad de discernir lo que tú pones delante de nosotros. Iglesia, necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento para poder ver los tiempos que estamos viviendo, los tiempos en los que estamos marcando. Esto es un clamor, iglesia, que tiene el salmista. No es una simple petición, es una urgencia y una necesidad tan grande que tiene el salmista, que lo pone como un clamor de su alma, iglesia. No es cualquier cosa, de esto puede depender tu vida en muchos aspectos, ¿sabes? Dame la capacidad de discernir. Pida eso, iglesia, cuando usted ore por usted, cuando usted ore por lo suyo. Esdras 8:15. Siempre se ha enseñado, Señor, danos el don de discernimiento, porque es que tenemos que ver los demonios, es que yo le quiero ver los demonios a la suegra, yo le quiero ver el demonio a la cuñada, yo le quiero ver el demonio al jefe, yo le quiero ver el demonio al carro. Y esa es la oración que hacen los cristianos, los evangélicos. Pero les recuerdo algo, que uno de los tantos reproches, porque tuvieron varios, uno de los tantos reproches que Jesús le hizo a los fariseos, es que tenían la capacidad de distinguir los tiempos de la cosecha y de la siembra, y no tenían la capacidad de discernir los tiempos de su visitación. Jesús les dijo, ustedes saben discernir por las nubes cuándo va a llover, cuándo viene el clima, cuándo es bueno para sembrar y cosechar, pero no se han dado cuenta de los tiempos de su visitación. No tienen discernimiento. Y estamos hablando que los fariseos fueron una secta que se caracterizó mucho por ser muy rigurosos, muy perspicaces en el qué de la voluntad de Dios escrita, que era la ley mosaica. Pero no supieron interpretar los tiempos de esa ley, y por eso fueron ciegos espirituales que guiaban a otros ciegos. Jesús se lo dijo a los discípulos, déjenlos quietos, ellos son ciegos guiando a otros ciegos y todos van a caer en un hueco. Iglesia, Dios nos guía, pero nos guía con ojos abiertos por medio del discernimiento. No guía ciegos. Él necesita que tú veas, que tú puedas mirar el tiempo. Es como cuando usted va y viaja en el avión, una de las cosas que uno quiere mirar, sobre todo cuando uno tiene que hacer escala, es el tiempo en el que sale el vuelo. ¿Cuánto tiempo tengo? Si estoy retrasado, si no estoy retrasado. Uno siempre está pendiente de eso, del tiempo, para poder abordar y no perder el vuelo.
Lo mismo, es la misma exhortación. Si nosotros en lo natural podemos estar pendientes de un simple vuelo aéreo, que va a durar solamente un espacio-tiempo temporalmente, por muy largo que sea, ¿cuánto más nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos discernir los tiempos de nuestra vida? No podemos estar tomando decisiones apresuradas, aunque algo sea de Dios. Y esto ya lo vamos a mirar con ejemplo. Muy interesante esto que vamos a mirar. Pero quiero que miramos acá, ¿qué fue lo que dije? Esdras 8, ¿cierto? Esdras 8:15, versión NTV, dice: reuní a los desterrados junto al canal de Ahava. Les explico rápidamente. Venía la reconstrucción de Jerusalén, ya Nehemías había venido, el rey, Dios había puesto gracia sobre el rey y lo envía como gobernador, como líder social en lo natural para la reconstrucción. Pero Dios mueve también en la reconstrucción espiritual del pueblo, levanta al escriba Esdras, un sacerdote riguroso en el conocimiento de la ley, para restaurar el culto y la devoción a Dios. Así que uno se encargaba de lo material y el otro se encargaba de lo espiritual. Y en este punto, pues, Esdras está emprendiendo el viaje y está reuniendo personas necesarias para tal labor. Y miren lo que dice: reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días. Mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado, descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Harit, Natán, Zacarías y Mesulán, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé llamar a Joyarit y Elnatán, quienes eran hombres con discernimiento. Esdras buscó personas que les hacían falta, pero no cualquier tipo de persona, buscó personas con discernimiento. Porque para la labor y el tiempo señalado necesitaba personas con discernimiento a su lado. No hay personas que bendigan más una congregación que personas que tengan discernimiento. Y con esto no me estoy ya refiriendo, ya usted entienda, a mirar demonios. Y tampoco estoy diciendo que sea malo, que no sea necesario. Porque demonios siempre van a haber, pero no siempre son los mismos tiempos y los mismos momentos para todos. Por eso es muy valioso el discernimiento. Y Esdras dijo: yo necesito gente con discernimiento. Y a eso para los que escogió. Pero él no podía escogerlo si él primeramente no tenía discernimiento y no tenía sabiduría. Los envía a Belaído, el líder de los levitas de Casifia, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. La iglesia actualmente carece de ministros que tengan discernimiento. No son capaces de distinguir ni siquiera los tiempos en los que estamos viviendo. Y les voy a decir una cosa, porque venimos de una serie llamada Guardándonos de la apostasía. Y Pablo dijo que en los últimos tiempos habrá personas que se apartarán de la fe, pero usted no se puede dar cuenta que son los últimos tiempos si usted no discierne. Miren lo necesario que es el discernimiento para discernir los tiempos, iglesia. Tenemos que discernir nuestros tiempos. Son necesarios, iglesia, que discernamos los tiempos como congregación, que discernamos los tiempos a nivel individual, con lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Primera de Crónicas 12:23. Por eso que yo oro: Señor, dale discernimiento a este pueblo, porque estamos haciendo un trabajo de reconstrucción, de levantamiento, de reforma dentro de la iglesia, y para eso se necesita discernimiento. Primera de Crónicas 12:23. Le explico rápidamente el contexto. David va a ser proclamado rey oficialmente, y están en el acto burocrático, protocolar, político para la toma de poder, porque ya sabemos que David era rey cuando Samuel lo ungió hace unos años atrás, pero desde que el momento en que Dios lo escogió y lo ungió otra vez de Samuel al momento que él ejerció el poder pasaron unos cuantos años. O sea, no fue inmediato, no fue en una semana, fueron muchos años que pasaron para que David tomara el poder de Jerusalén. Y aquí dice que dentro de este proceso de toma de poder de David vinieron varias personas que eran necesarias para tal fin. Vamos a mirar. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová.
Vamos al verso 32, de ahí mismo de 1 Crónicas 12, porque hay una lista de diferentes personas, pero aquí hay unos que son muy particulares dentro de esta lista que vinieron a Hebrón para la toma de poder de David. De los hijos de Isaacar, 200 principales, escuche esto, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Usted se quiere rodear de personas valiosas en su vida, rodéese de personas que tengan discernimiento, porque te van a ayudar a entender lo que tienes que hacer, porque te van a aconsejar. El problema no es conocer el qué hacer, sino cuándo hacerlo y cómo hacerlo, y para eso necesitas discernimiento, como ya lo acabo de decir. No es suficiente que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, que eso es muy típico en las oraciones de los juegos o de cualquier iglesia. Pastor, yo necesito sabiduría, yo necesito dirección de Dios. Pero ya usted está entendiendo que esa dirección tiene varios componentes, porque Dios te puede revelar qué es la voluntad o cuál es su voluntad, pero el cómo y el cuándo es otra cosa. Y ese fue el proceso que vivió Abraham. Dios le dio que le iba a dar un hijo, pero lo que no sabía era el cómo y el cuándo y el qué. Iban a pasar 25 años y de la forma en que ocurrió todo. Ese es el detalle. Creemos que porque Dios nos revela su voluntad hoy de algo, ya es una aplicación o una acción inmediata en nuestra vida. No es así. Dios te puede revelar algo que es su voluntad, pero eso no quiere decir que de manera inmediata la tienes que ejercer. Necesitas discernimiento para saber. Y ya vamos a mirar esto. Ya lo vamos a mirar para que usted pueda entender. Voy a leer la versión católica de este mismo verso, la de HH, la versión de HH dice: de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Usted tiene que volverse experto en el conocimiento de los tiempos de su vida. Usted debe dedicarse a esto, a conocer los tiempos de tu vida. Eso te va a evitar tomar decisiones a la ligera o apresuradas. No vas a saber, no vas a andar con titubeos, perdiendo el tiempo. Porque muchas veces se pierde el tiempo porque es que yo sé que tengo algo que hacer, pero no sé qué o cómo. O sea, esas pequeñas preguntas las vas a encontrar respondidas cuando tengas discernimiento. Y le voy a decir una cosa: para guardar el corazón mucho hay que tener discernimiento. Pregúntate, iglesia, ¿yo soy experto en el conocimiento de los tiempos de Dios para mi vida? Yo en lo particular le voy a decir una cosa: yo estaba yo me decía el marto de la iglesia, haciendo alusión a Marta y María, que Jesús le dijo a Marta: afanada estás y turbada. Yo estaba afanado y turbado. Y yo tuve que literalmente meterme un stop. Te me detienes ya lo que estás haciendo. Porque estaba tan ocupado, que por lo menos Marta escuchó a Jesús diciéndole esas palabras, pero yo estaba tan ocupado, y lo más irónico es que estaba haciendo cosas para Dios, que era lo más irónico del caso, pero estaba tan ocupado haciendo cosas para Dios, que no estaba escuchando la voz de Dios. Y Dios tuvo que ser frontal y radical: le voy a tener que paralizar todas las actividades para que me pueda prestar atención a mí. Y así lo hizo. Y no fue una semana, ¿sabes? Y aquí tengo testigos de esto. Fueron meses. Y después que Jesús tuvo mi atención: ahora sí te voy a hablar. Ahora sí te voy a hablar. Y después que yo entendí y discerní la voluntad de Dios y los tiempos, yo hice algo que a lo mejor muchos pocos hacen. Le dije: gracias, Señor, porque me paralizaste. Gracias. Así que debemos ser expertos en el discernimiento de los tiempos de nuestra vida. Es una urgencia, iglesia, es una necesidad que usted tiene, es algo indispensable en tu vida. Eclesiastés 3:1. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Es una versión un poco más actualizada de la Reina Valera.
Y esto que voy a decir más que todo para mis hermanos venezolanos. ¿Usted cree que porque usted salió de Venezuela debido en lo natural a la situación país y usted vino a tener una mejor vida, a tratar de mandar dinero a Venezuela para sus familiares, eso es lo que a ti se te está demandando ahorita? Error. Y más si eres cristiano. Porque Dios no hace nada por casualidades o por decisiones naturales. El hecho de que haya salido, más allá de que Dios te haya favorecido y que te haya dado la vida por botín, porque aquí ninguno de los que hemos salido hicimos nada para merecer ese privilegio de escapar de esa situación país, que no voy a entrar en detalle porque usted la conoce bien. Es un privilegio. No implica entonces que yo me voy a enfocar en lo natural. Señor, si tú me sacaste y me metiste en esta nueva etapa, en este nuevo tiempo, ¿qué es lo que tú estás demandándome? Dame discernimiento, Señor, para comprender. Y ahí es donde te tienes que enfocar. No solamente en trabajar, no solamente en producir, no solamente en tener una mejor vida, no solamente en mejorar la condición de salud, que también mejora bastante con la alimentación. Eso es como que algo complementario, eso es como un beneficio de, pero no es el objetivo principal. Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Me llama poderosamente la atención dos cosas que escribe aquí Salomón. Número uno, el tiempo y momento. Son dos cosas muy distintas, pero están estrechamente unidas y armonizan perfectamente. Tú puedes discernir el tiempo de algo, pero no quiere decir que sea el momento para eso. Y si usted lee pues, los diferentes ejemplos que pone Salomón, usted se va a dar cuenta de los diferentes ejemplos que pone Salomón. Ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. El año que viene yo voy a viajar, es un ejemplo. El año que viene tiene 365 días. Pero cuando yo voy a la agencia de viajes, una de las primeritas cosas que me van a preguntar es ¿en qué fecha usted quiere viajar? Para poderle conseguir un boleto. Ahí tengo que ser específico y eso es un momento determinado. Una cosa es el tiempo y otra cosa es el momento. Los cristianos solamente buscan, muchas veces les cuesta discernir el tiempo, mucho más los momentos. Y eso es para cada actividad y labor que nosotros necesitamos hacer o que el cielo nos demanda. Eso aplica para todo. Usted tiene que discernir el tiempo y dentro de ese tiempo, ¿cuál es el momento para hacer las cosas? Vamos ahora a mirar la vida de Jesús como ejemplo de esto, que es el máximo ejemplo que tenemos nosotros, la iglesia, los cristianos, sobre cómo manejamos o debemos manejar el discernimiento en nuestras vidas para poder conducirnos y poder tomar decisiones sabias cónsonos con la voluntad de Dios y no cónsonos con mi parecer, con mi ansiedad, con mi desesperación, con mi deseo, a pesar de que me esté moviendo por la voluntad de Dios, porque se me reveló que es la voluntad de Dios. Y ese es el problema, que muchos salen a ruedo, no, porque es que es de Dios, sí es de Dios, pero si no es el tiempo, vienen las frustraciones, vienen las angustias, vienen los dolores, vienen, como dice la Biblia, los ayayáis. Lo vemos en Moisés. Él ya sabía que iba a ser libertador de su pueblo. Se fue fuera del tiempo, a su manera, y cometió un asesinato. Y se tuvo que otra vez ir y esperar nada más y nada menos que 40 años. Y cuando tenía 80, 82 años, según los estudiosos, porque vino el momento, vino el tiempo de la voluntad de Dios para él, a los 82. Y eso es lo que ocurre cuando nos vamos, no, porque ¿qué es la voluntad de Dios? Sí, pues está bien que sea la voluntad de Dios. Pero si no es el tiempo, no hay el respaldo de Dios. Voy a ser más radical en esto. Porque no me vengan a decir a mí que Dios lo mandó a Moisés a asesinar a un egipcio. ¿Dónde se vio el respaldo de Dios? 40 años después. Pregunto yo, ¿Jesús sabía que él iba a ser salvador del mundo? Él sabía que su sangre iba a ser usada para la limpieza de pecados. Él sabía que iba a ser el cordero que quita el pecado del mundo.
¿Y por qué entonces no lo hizo a los 18 años y a los 20? ¿Por qué lo hizo a los 30? Ah, pero usted quiere ser más espiritual que Jesús y usted lo quiere hacer a su manera. No me digas. Juan 2, verso 1, voy a leer la versión PDT. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Hubo una boda, y le voy a explicar algo. A nivel social y cultural, los israelitas manejan el tema de la boda muy distinto como lo maneja Occidente. Allá las bodas pueden durar hasta una semana, para que lo sepan. Y tiene un protocolo, la preboda, o antes de la boda y la posboda, que son los eventos después de la boda. O sea, la preboda es todo un ritual que se hace, y en ese ritual está metido la famosa parábola de las 10 vírgenes, que es un proceso de cortejo que tiene el novio cuando se dirige a la casa de la novia. De ahí que Jesús saca la parábola. El momento de la boda tiene otro ritual, y el momento de la posboda, que incluye la celebración y la luna de miel, es otro proceso. Pero en este caso estamos hablando del contexto de la celebración. Ya se casaron, ya pasaron la preboda y están en la plena rumba. Y Jesús está ahí presente. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. Estaba también la mamá, la hermana María. Yo no digo la madre María porque es la madre de Jesús, por lo tanto no es mi mamá, pero es mi hermana, porque ella creyó en Jesús como el Salvador y se congregaba con la iglesia primera, así que es la hermana María. La hermana María estaba allí también. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda, es decir, que estaban los discípulos de Jesús también. La mamá de Jesús le dijo: ya no tienen vino, se les acabó el vino y esta gente está muy contenta y quieren seguir celebrando este acto. Jesús le dijo: mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora. Acá hay una poderosa enseñanza, que los padres tienen que discernir los tiempos de la visitación de sus hijos para poderlos guiar y ayudar mejor. Y segundo, los hijos no pueden depender del discernimiento de los padres y tienen que tomar por sí mismos la responsabilidad de discernir los tiempos de su vida. Y Jesús no está ofendiendo a su mamá con lo que le está diciendo. En ningún momento la está irrespetando. Solamente le está diciendo: mamá, entre líneas o de manera indirecta, no estás discerniendo mis tiempos, porque no han llegado todavía. Es decir, María lo que quería era que Él ya se manifestara como el Salvador del mundo. Eso es a lo que se está refiriendo. Y por eso Jesús le dice: ya va, espérate, o sea, todavía no ha llegado ese momento. Poderosa enseñanza en Jesús. Seguimos en Juan, capítulo 7, verso 1. Sigo con la versión PDT. Después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería ir a Judea, porque los judíos buscaban una oportunidad para matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las enramadas. Llegaba otro momento religioso importante, como era la celebración de las fiestas, que son varias. Y entonces, una fiesta importante para los judíos era la enramada. Y entonces los hermanos de Jesús le dijeron: deberías ir a la fiesta en Judea. Los hermanos de Jesús, recuerde que Jesús no fue hijo único. María, después que dio a luz a Jesús, tuvo varios hijos. Entre esos Jesús también tuvo hermanas. Jesús era el mayor, ¿ok? Era el primogénito, pero no era el único. Entonces estos hermanos de carne, entre ellos el apóstol Santiago, el que sale en la Biblia, el que escribió el libro de Santiago, era medio hermano de Jesús. Entonces estos hermanos le dicen: mira, pero tú deberías ir a la fiesta, ¿por qué no vas? Para que tus seguidores vean las obras que haces. Nadie que quiere darse a conocer hace sus cosas escondidas. El argumento parecía convincente.
El consejo parecía bueno. Ponte pues a la vista de todo el mundo para que todos vean lo que haces. Pero el problema era este, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y por eso se lo estaban diciendo. Jesús les dijo, todavía no es tiempo para eso, pero cualquier tiempo es bueno para ustedes. Es decir, el hecho de que alguien salga y haga algo parecido a lo que tú tienes que hacer, o que a ti también se te demanda, no quiere decir que es el mismo tiempo para ti que para él. Y una vez más Jesús mostró el discernimiento que tenía sobre su tiempo. Él tenía control clarito de los tiempos de la voluntad de Dios para con él, de su Padre. Y te voy a decir una cosa, en la cristiandad vas a recibir consejos de todos, porque todos te van a venir con la Biblia. Porque evangélico siempre te va a sacar un verso bíblico para bendecirte. Y con esto no estoy diciendo que no sea la voluntad de Dios lo que el verso te está indicando. Pero tiene que venir el discernimiento para poder tú saber si lo aplicas o no, y cuándo aplicarlo y cuándo no aplicarlo. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes, pero el mundo me odia porque le digo a la gente lo malo que hace. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no voy porque todavía no ha llegado mi tiempo. Jesús le está diciendo, no es que yo no voy a ir a la fiesta de las enramadas, es que todavía no es el momento de que yo vaya a la fiesta. Vayan ustedes porque para ustedes sí es el tiempo de ir, pero para el mío no. Después de decir esto, Jesús se quedó en Galilea, sus hermanos se fueron a la fiesta y después él también fue, pero de incógnito. Miren que no fue como fue el resto del mundo, fue de incógnito. Los líderes judíos lo estaban buscando y decían, ¿dónde estará ese hombre? Toda la gente discutía sobre Jesús. Algunos decían, es un buen hombre, pero otros decían, no, él engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de Jesús porque tenía miedo de los líderes judíos. Había pasado la mitad de la fiesta cuando Jesús fue al área del templo y comenzó a enseñar. Jesús fue a la mitad de la fiesta de las enramadas. Ese era el momento que él tenía que ir. ¿Era el tiempo? Sí, era algo que se le demandaba, pero no era el momento. Y él lo discernía. No fue cuando le dijeron, porque no era el momento. No es que no era el tiempo, no era el momento. Todo tiene su tiempo y su momento. Un capítulo más adelante, Juan 8, verso 19. Voy con la versión NTV. Yo le decía a alguien que estaba conversando algo relacionado a una decisión que esta persona ya había tomado, y sencillamente lo que me estaba era informando la decisión que había tomado esta persona, porque era necesario que lo informara. Yo lo escuché mucho, yo escuché todos sus argumentos, lo que estaba discerniendo, lo que estaba diciendo. Y cuando llegué a un punto donde le puse, mira, Dios te dio a ti esta palabra y te está demandando estas cosas, y eso no va ni siquiera por el 50%. ¿Cómo queda esa palabra ahora con la decisión que tú estás tomando? Esta persona no me supo dar una respuesta que armonizara o que tuviera sentido, coherencia espiritual, porque no la tiene. Porque la decisión que toma está totalmente contraria a la voluntad y al tiempo que Dios le señaló a esta persona, y que respaldó Dios esa decisión de una manera sobrenatural para que esa persona llegara aquí a Perú. Sencillamente no tuvo una respuesta, porque no hay discernimiento. Y la decisión que esta persona está tomando puede estar basada en la voluntad de Dios. Y yo se lo dije, el problema no es si es o no la voluntad de Dios. Es que sencillamente no cuadran los tiempos con lo que estás viviendo en esta voluntad de Dios, según la dirección de Dios para tu vida. Porque no hay discernimiento de los tiempos. Puede que sea la voluntad de Dios eso que esta persona en la que se fundamenta, sí. Pero si no es el tiempo y no es el momento, no es la voluntad de Dios todavía para la ejecución de eso. ¿Dónde está tu padre?, le preguntaron. Jesús contestó, ¿cómo ustedes no saben quién soy yo? Tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento.
Jesús sabía que lo iban a arrestar, Jesús sabía que lo iban a torturar, Jesús sabía que lo iban a acusar de cosas para poderlo crucificar. Jesús sabía que lo iban a crucificar, pero como todavía no había llegado el momento, miren que habla de momento, no de tiempo, porque el tiempo ya estaba, pero no había llegado el momento, no lo pudieron arrestar. Juan 16, seguimos en Juan 16, verso 32. Voy con la versión PDT. Y usted se está dando cuenta del discernimiento tan... Bueno, si vimos que los hijos de Isaacar eran expertos, porque Jesús tenía un magíster con PhD, summa cum laude en el discernimiento de los tiempos. Muy precisa tenía Jesús el conocimiento de los tiempos que se le demandaban a su vida, según la voluntad de Dios, porque él tenía pleno conocimiento de la voluntad de su Padre. Muchos cristianos ni siquiera tienen pleno conocimiento de la voluntad del Padre. Necesitan las dos cosas. Juan 16, ¿no? Escúchenme, va a llegar el momento, escuchen, va a llegar el momento en que ustedes serán dispersados. Le estaba hablando a los discípulos, a los 12. Cada uno va a regresar a su casa y me dejarán solo. Miren, Jesús sabía proféticamente, estaba discerniendo la voluntad de Dios para con él, lo que iba a ocurrir con sus discípulos y cómo iba a ocurrir. Discernimiento de los tiempos, tal cual se lo profetizó, pues. Ese momento ha llegado. Sin embargo, no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. El que tiene discernimiento de los tiempos tiene paz. Y tiene la verdadera gallardía de parte del cielo para afrontar cualquier circunstancia y vencer. Porque tiene el discernimiento de los tiempos y de la voluntad del Padre. Cuando tienes discernimiento de esto, aunque ya sepas que lo que te viene enfrente y que vas a tener que afrontar sea malo, lo haces con la mejor actitud que más nadie puede tener. Porque eso fue la actitud que tuvo Jesús. Es más, hasta Pablo la tuvo, porque Pablo decía, es que el Espíritu Santo me dice que a donde quiera que vaya me esperan cárceles y prisiones. Y él dijo, yo igualito voy. Estaba tranquilo. Marcos 14:41. No, pastor, yo no sabía que esto del discernimiento de los tiempos era tan relevante en la vida de un creyente de la iglesia. Pues muchísimo. Usted se da cuenta que esto no es solamente para ver demonios. Marcos 14:41 dice, cuando volvió la tercera vez, Jesús ya estaba en el Getsemaní. Estaba orando porque ya había llegado el tiempo y el momento de ser entregado. Les dijo, sigan durmiendo y descansando, porque los discípulos se quedaban dormidos 3 veces. Jesús iba a orar y cuando regresaba, escuchaba era ronquidos indecibles de Pedro y no lengua angelical. La hora ha llegado, llegó el tiempo, llegó el momento. Miren al Hijo del Hombre, que es entregado en manos de los pecadores. Y esto era algo que Jesús siempre repetía mucho. Cuando sanaba a un enfermo, hacía un milagro, sencillamente enseñaba, casi siempre le hacía referencia a los discípulos, porque llegará el día y la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Y la Biblia dice, y no le entendían lo que decía. Y los discípulos siempre se quedan, pero ¿por qué dice eso? No entiendo. Y el más famoso fue Pedro cuando lo dijo la primera vez, pero no, Señor, eso no te va a ocurrir a ti. Apártate de mí, Satanás. De ahí en adelante Pedro fue un poco más prudente, hacerle comentarios almáticos al Señor o faltos de discernimiento. Pero igual le quedaba la duda, porque no entendía. Lucas 9:37, voy a leer la versión NBV. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, mucha gente le salió al encuentro. De entre toda esa gente, un hombre le dijo, Maestro, te ruego que ayudes a mi hijo, pues es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él y de repente hace gritar al muchacho. También lo sacude con violencia y hace que eche humo por la boca. O sea, el muchacho estaba endemoniado. Cuando por fin lo suelta, lo deja todo lastimado. Le rogué a tus discípulos que echaran fuera al espíritu,
pero no pudieron. Los apóstoles no pudieron echar fuera ese demonio. Le rogué a tus discípulos que respondió Jesús: oh gente falta de fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo derribó e hizo que temblara con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Todos quedaron asombrados ante la grandeza de Dios. Y mientras la gente seguía tan asombrada por todo lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: pongan mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero los discípulos no entendían lo que Jesús quería decir con esto. Todavía todo estaba como nublado para ellos y no podían comprenderlo y no se atrevían a preguntarle. Fíjense cómo Jesús sabía cuál era la voluntad de su Padre para con su vida. Y tenía pleno conocimiento de los tiempos y se lo vivía hablando a los discípulos para que ellos pudiesen entender y comprender, pero ellos no tuvieron la iluminación de esto hasta que ocurrieron las cosas que Jesús dijo que iban a pasar. Y esto es un ejemplo para nosotros, iglesia, y por eso el salmista, como lo vimos al principio, ruega, clama a Dios para que le dé discernimiento para poder comprender. Así que usted no tiene por qué sentirse menos, o sentirse frustrado, o sentirse inferior al resto de nosotros, porque esto le pasó a los apóstoles, y eran apóstoles de Cristo. Estamos hablando que le pasó al apóstol Pedro, que caminó sobre el agua. Estamos hablando que su sombra sanaba enfermo, y no lograba tener la comprensión muchas veces de los tiempos. Así que esto es una esperanza para nosotros, de que si nosotros clamamos y buscamos, Dios nos va a iluminar. Pero tenemos que seguir este ejemplo de Jesús, teniéndolo presente. Señor, dame el entendimiento y el discernimiento de los tiempos, de lo que tú me demandas a mí, según tu voluntad. Usted va entonces a orar no solamente por conocer la voluntad de Dios, sino a discernir los tiempos para poder ejecutar la voluntad de Dios. Y no se va a estar moviendo por gusto. Y porque es que a mí me parece, porque es Dios. Puede ser Dios, pero si no es el tiempo, no es de Dios. Yo sé que suena como raro, pero ya usted se está dando cuenta. Primera de Juan 2:18. Ya vamos a terminar. Creo que este es uno de los mensajes más prácticos que hasta ahorita el Señor nos ha entregado. No es que no sea profundo, porque para muchos esto todavía les cuesta a lo mejor comprenderlo. Pero eso es bueno, porque eso lo va a hacer usted clamar para que el Señor lo ayude. Primera de Juan 2:18, la NTV dice: queridos hijos, llegó la última hora. Usted tiene que orar para que la iglesia de Cristo y para que este servidor y todos los pastores de este ministerio tengan discernimiento de los tiempos, de lo que Dios le demanda a la iglesia local, para poder aconsejar y tutorear a la iglesia de Cristo. Un verdadero ministro del Evangelio se caracteriza por estar pendiente del discernimiento de los tiempos para con su gente. El apóstol Juan está escribiendo una epístola y le está diciendo a sus iglesias: llegó la última hora. Él no pudo haber escrito esto solamente por inspiración, porque para eso Dios también le dio el discernimiento. Por medio del discernimiento, Dios le dio la revelación para poder iluminar a la iglesia. Y el apóstol Juan está diciendo: llegó la última hora. Le está marcando el tiempo, iglesia. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Es decir, la misma escritura nos da características o señales para que tú puedas desarrollar el criterio, para que se pueda fundamentar el discernimiento que tienes y poder mirar los tiempos. Y cerramos con Filipenses 1:9. Voy a leer la versión PDT. Filipenses 1:9. Y esta es mi oración. Escuche cuál era la oración del apóstol Pablo. Que usted puede ver demonios a cada rato. No, aquí no dice eso.
Que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento. ¿Pero por qué o para qué? Para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Usted tiene, esta es la oración. Ahora yo me siento inspirado y motivado a orar por usted, sobre su vida, sobre esta iglesia. Que usted pueda, el amor que usted recibió de Cristo, usted lo puede expresar cada vez más con mayor conocimiento y entendimiento de ese amor entre nosotros y para con los de afuera. ¿Y para qué? Para que usted pueda distinguir. Es decir, distinguir es un sinónimo de discernimiento, porque ya usted sabe lo que significa discernimiento. Es decir, esta oración que estaba haciendo el apóstol Pablo para con la iglesia de Filipos era una de las oraciones más benditas y más prácticas y más poderosas que un ministro puede hacer sobre una iglesia. ¿Por qué? Porque le permite a los de Filipos reconocer realmente lo que es importante de lo que no lo es. Es decir, la iglesia de Filipos, Pablo estaba pidiendo para que la iglesia de Filipos tuviera la capacidad de discernir y de poner en prioridad lo que es según la voluntad y el tiempo de lo que no lo es aún. Es decir, lo mismo que pasó con Jesús. Jesús sabía cuál era la prioridad según el tiempo que se le señalaba. Es el momento de que yo enseñe esto, es el momento de que yo sane aquí, es el momento de que yo corrija. Pero siempre se refería, no ha llegado el momento de esto, pero esta es la voluntad que sigue. Y esa es la oración genuina que hace un verdadero ministro del Evangelio por la iglesia y por el cuerpo de Cristo. El problema no es lo que se te revela, el problema es si es o no prioritario en tu vida, según los tiempos que tú tienes que discernir. Así de sencillo. Y es muy típico el tema de las relaciones maritales, porque es que cada caso es único, ¿no? Y aunque la Biblia nos da un criterio, yo no puedo tomar cada caso como doctrina o como un patrón para meterlos a todos en el mismo saco. Pero el hecho de que tú conozcas la voluntad de Dios para tu vida sobre una persona no quiere decir que ya se va a cumplir la consumación matrimonial, es decir, el acto matrimonial con esa persona. Hay casos de cristianos en los que se han casado a los 8 años después de haber conocido la voluntad de Dios por diferentes circunstancias, como hay otros que se casan mucho más pronto. O sea, cada caso en particular es único, pero para eso hay que tener el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de los tiempos para poder saber y conducirse. Así ustedes, escuchen cómo termina el apóstol Pablo, estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Alguien que carece de discernimiento de los tiempos no va a poder dar una cosecha abundante para honra y alabanza de Dios, porque va a actuar no consono y va a tropezar primeramente en su vida, y eso no es precisamente honroso. Pongo el caso de Moisés. Fue algo honroso el homicidio del egipcio. Eso glorificó al Dios que le reveló que él iba a ser libertador de Israel. No fue para nada honroso. Pero lo poderoso de eso fue, que esa es la sabiduría de nuestro Padre, que son las cosas que me maravillan y me hacen contemplarlo, es que Él se aprovecha de los errores que nosotros cometemos para formarnos a nosotros. Y lastimosamente muchas veces, de esas formas, es que muchos aprenden. Porque yo una vez le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué si tú sabes todas las cosas y eres un Dios soberano? ¿Por qué entonces tú tienes que permitir muchas veces que nosotros cometamos errores? O sea, ¿qué necesidad hay de nosotros, si nos puedes guardar hasta de nuestros propios errores para no sufrir? Y Él me dice que es solamente cuando nosotros cometemos el error, muchas veces, es que el corazón se quiebra y se parte. Y en su sabiduría Él lo recoge y lo monta sobre el alfarero. Y por eso yo lo digo, muchas veces las mayores lecciones de vida que nosotros tenemos es cuando precisamente nos equivocamos, y en medio del error y de la equivocación, que Dios ya sabía que lo ibas a cometer, te enseña. Esas son las mejores y mayores y más profundas lecciones que el Señor te puede dar en tu vida cristiana. No son precisamente en los tiempos de gloria que también uno aprende, o por las buenas, como dice uno, pero por las malas uno también aprende, ¿sabes? Y mucho. Así que pónganse sobre sus pies, iglesia.